los elementos que demuestran que en Sonora somos una sociedad aún cerrada, aunque nos duela, pero hay que decirlo, y decirlo abiertamente para poder modificarlo. ¿Hay clasismo? Por supuesto que hay clasismo. ¿Hay historia de clasismo? Por supuesto que lo hay. Basta recordar nada más cómo Sonora trataba, por ejemplo, a los chinos. Los modelos internacionales de vivienda exitosos que se han basado principalmente para crear bienestar en la gente, para detonar economía y para integrar a la sociedad. En Asia, Que en una Asia, sociedad bien integrada te detona todo lo que dijiste. luego se va, anteriormente, es ¿no? una junta con otra, ¿no? Sí. Es como una espiral ascendente, donde todas esas variables que mencionamos van una interactuando con otra en positivo. Permitir que lo que daba Infonavit fuera el crédito, el recurso al trabajador y que él escogiera el producto que compraba, hizo que los desarrolladores, gandallas muchos, abusivos muchos, que deja la vida de por medio hipotecada a la gente, una deuda de toda tu vida, da para abajo. Cuando siempre hay un programa nacional, si un estado se atrasa y otro se adelanta y hace las cosas correctas, te asignan más y más rápido, Así es. ¿no? Entonces, en esa lógica entiendo esa parte que pudiera haber sido de la precipitación de arrancar rápido. Todas las corrientes políticas, todas las ideologías, los modelos de gobierno, nacieron de filosofía y de pensadores. A mí me llamaba la atención cuando empezaban a gritar en la Cámara que es un honor pertenecerle al Obrador. Déjame terminar, grosero. Te voy a decir cuál es el problema. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbase a mi canal de YouTube, Aarón Tapia, dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y que les notifique también estas transmisiones en vivo. Estamos en mi cuenta personal de Facebook, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista. Dele like a la página para que pueda seguir las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram, Aarón Tapia F, y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Bueno, a ver, la semana pasada precisamente platicábamos de esto, que es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? No nada más es la plusvalía. Yo te lo recordé. Sí. Yo te lo recuerdo. Nos íbamos viendo y me preguntaste que sí, qué temas, y te dije, ahorita los temas es de las casas del bienestar. Qué mentiroso, si tú nunca Sí, estás informado de lo local. Sí. Pero pregúntale de Rusia, Ucrania y de Israel. No, ahorita en el Caribe, en Venezuela. Ah, bueno, estás esperando fascinado. No los van a invadir, vas a ver que No Vas se a ver que necesita, no se necesita. Los libertadores pueden hacer eso sin tirar una bala. Esa es la diferencia. Libertadores, fíjate nomás. Bueno, Fíjate, ahí debo reconocerle que a Trump no le gustan las guerras, ¿no? Por una cuestión económica, creo, Sí. pero no es su... afortunadamente en eso. Pero bueno, ese es otro tema. A ver, la guerra que se dio aquí de declaraciones, de protestas, los vecinos del Poniente pues se opusieron a un proyecto de vivienda multifamiliar, o sea, es decir, edificios con departamentos. No se sabe bien a bien cómo era el proyecto. Error también mal ahí el gobierno, tanto federal, bueno, el del estado pues no sabía qué comunicar, se notaba. Digo, escuché una entrevista de Juan Carlos Zúñiga al secretario de Bienestar, que fungía como especie de vocero de ese proyecto, y pues las preguntas que le hizo así, muy básicas, pues se notaba que no tenía información, ¿no? Que no. Entonces, bueno, ahí un error de ambos gobiernos, pues también porque no debieron de haber inaugurado sin mostrar información, sin ser transparentes. Entonces, pero como hay unos multifamiliares que se están haciendo para allá en Altares, y que la CTM ha pegado de gritos por eso, que es un proyecto que no es adecuado para que humanos puedan vivir de manera digna ahí, ¿no? Pues son palabras más, palabras menos. Entonces, eso tomaron como referencia y pues ya se decía que así igual iba a ser el proyecto. La verdad es que ni siquiera eso teníamos, no teníamos una información. Pero el punto aquí, ya termino, Ruso, para que inicies, es que los vecinos lo que no querían era
que ese proyecto se ubicara ahí en esa zona del poniente. Y pues argumentaban plusvalía sobre derechos, porque la vivienda es un derecho humano, ¿no? Que está velado ahí en la Constitución. Problemas de inseguridad, hasta de basura, en fin, y luego ya pues decían, bueno, y luego los servicios, que no hay rutas de camión, que son insuficientes la infraestructura de los servicios básicos que tienen que atender a la zona. Bueno, yo creo que donde sí se debieron de haber centrado los vecinos es en exigir, sí, un proyecto digno y que estuviera adecuado, o sea, que hubiera mayor infraestructura, todo lo demás, Sí. las rutas de transporte urbano, eso es pero no oponerse a que el proyecto fuera ubicado ahí. ¿Por qué? Muy simple, me puse a investigar, por ejemplo, cómo es la integración social en diferentes partes del mundo donde precisamente los países más avanzados, pues nada, que aquí esta es zona de ricos, esta es zona de pobres, no, hay una integración y obviamente es bien hecha. Es más, los multifamiliares son símbolos de esa integración familiar, que ahorita entraré más a detalle con eso. Pero bueno, ahí te dejo la mesa servida, Russo. Gracias. Yo nomás te preguntaría, para que me termines de echar a volar, yo te preguntaría, tú detectas, ya das por hecho que en la decisión de abortar ese proyecto sí hubo una influencia de un interés de preocupación. No sé si decir, a mí me choca que la 4T use eso, se inventó lo del clasismo y el racismo para tener polarizado. Sin embargo, no se inventó. Bueno, escúchame. Se retomó más bien. Bueno, yo no creo en eso de esa manera, pero te voy a decir, para que nuestro público, ya luego mío también, a mí sí me tocó tratar con ese tipo de cuestiones como síndico municipal en Cajeme. En la cuestión de los desarrollos, porque tú tienes que entender que en un municipio, y eso lo sabe David, que fue alcalde, hay un plan de desarrollo, hay un permiso de uso de suelo, hay un IMIP. En Cajeme no es crecer los institutos municipales y los planes municipales de desarrollo urbano se hacen y se trata de que sean un poquito descentralizadas algunas tomas de decisiones y que no la política influya en la técnica, para que los alcaldes en turno y las familias políticas en turno no puedan comprar de oportunidad o engordar con mayor plusvalía en un plazo muy breve de tiempo. Hay gente que sí va comprando y futureándole espacios y esperando que el desarrollo lo vaya alcanzando. Pero eso no tiene nada de malo cuando obedece a un plan de desarrollo. Te sorprenderías, mira, el caso de Obregón y... No, es una ciudad muy bien trazada, ¿no? Sí, el caso de Obregón... De lo poquito bueno que tiene. Sí, verás. Bueno, te voy a decir... No es cierto, no es cierto. Bueno, vamos a hablar de tu tema y le metemos ahorita la carnita que quieres. Mira, en el caso de Obregón, para que lo tengas para tu consumo, cultura general, es una ciudad hermana, se hicieron al mismo tiempo, en Sonora se hizo el trazo de Ciudad Obregón, que primero estuvo Cocorit, y al mismo tiempo, simultánea en tiempo y fecha, Palm Springs, aquí en California. Lo hizo el fraccionamiento Richardson. Es una ciudad cuadrada, bien, su sol norte a sur y todo, porque a diferencia de otras ciudades o núcleos humanos, asentamientos humanos precoloniales que estaban ahí, luego que ahí se fueron llegando y se fueron quedando porque el arroyo estaba, el río estaba, el clima estaba y las condiciones estaban. No. Este se planeó y se desarrolló de una forma para que le diera servicio la ciudad a la actividad agrícola y no al revés. ¿Qué hubo? Por supuesto que hubo un clasismo en Obregón, porque ahí en Obregón hasta te lo explican por el norte y el sur y los de acá y los de allá, y fue llevando a una costumbre que terminó ahorcando y haciéndole daño a los que la detonaron. Verás qué curioso. A ver, ¿cómo fue eso? Yo te pongo un ejemplo. Empezamos a comernos en desarrollo habitacional el Valle del Yaqui, de la 200 hacia el mar y hacia el sur.
se le empezó a comer y a comer y a hacer comercios. ¿La 200 qué es? Es una calle, es el Rodolfo Elías, es la Es paralela a una carretera ok. del valle. Sí, y luego lo que pasa es eso, que el trazo del valle es 200, 300, 400, 500, ¿me entiendes? Y luego la base y te vas, es una cuadrícula. Entonces, había un paradigma, fíjate, qué tan loco, qué errores se pueden llegar a cometer con ese tipo de decisiones, que en Cajeme existe el Plan Oriente. Las colonias de Plan Oriente serían las más estratégicas para que su valor creciera, pero no crece, o no crecía, o sigue atorado por un paradigma muy torpe. Están del otro lado de la vía del tren. Entonces, Plan Oriente, así socialmente, son casas grandísimas. Hay casas más grandes, Aarón, que las del rico más rico en la zona norte, y casas preciosas, pero era Plan Oriente. Y aparte está el palillo ahí, ¿no? Ah, bueno. Entonces, está la asesina. Está la asesina. No, pero prefiero el amigo palillo. Sí. Pues, de ahí Y era que para el taller, que para esto. Ahorita es el origen de la verdadera caguamanta. Pero resulta que Plan Oriente era para los cerros. hot dogs. Te platico. Y del huichol también. Y la carne asada. Para que veas cómo está la onda. Plan Oriente es rumbo a los cerros. Y lo que es Fresada, ahí en La Paloma y La Ventana, en Tucson, y que te da 2 grados menos de temperatura, y que no ocupas drenajes pluviales por la inclinación, y que ocupas menos cimentación por la piedra que hay y la ¿Tucson compactación. o Obregón? Pues, ¿qué estás hablando? Te estoy diciendo que lo que... cruzando... Te explico, es que te perdiste, pues te distrajiste. No, porque tú dio te estás carrilla. perdiendo, te estás... En Obregón- extendiendo. Acuérdate que hay 2 más compañeros que quieren hablar, Bueno. En Obregón, ese tipo de paradigmas hizo que se desperdicie lo que en ciudades, ahí concatené, lo que en ciudades más modernas, y te puse el ejemplo de Tucson o Phoenix, sería mucho más estratégico construir rumbo a los cerros por esas ventajas de temperatura, de compactación, de drenaje pluvial. Y Obregón, en esa decisión que a mí yo creo que es mala, oscurantista, que creo que mal tomado, Ándale, avanza. se empezó a crecer en sentido equivocado. Vamos a dejarlo así y ahorita le retomamos más historias de Cajeme. O sea, le hizo daño, pues, es lo que le está diciendo. Es que estás cortando, entonces te termino de decir. El clasismo hizo daño. El pues, clasismo en hizo esencia. daño en las decisiones. No se tomaron ok. en base a lo Y técnico. a ellos mismos les pegó, pues. ¿Y cómo les pegó a ellos? Que esa era la base de... Ah, bueno, pero Que los mejores lugares ni siquiera los usan ellos. entonces no estés limitándome, te voy a decir bien. Y darle a ellos al mismo tiempo. En los pueblos, en las ciudades que están queriendo salir del cascarón y dejar de ser un nivel de sociedad para que no exista don cacique y don chingadera, ha tomado tiempo romper paradigmas. Te pongo un paradigma que lo hemos vivido y se vive en el sur y en otros estados. García Márquez escribe mucho sobre eso en Colombia. Las escuelas, los usos y costumbres, y hasta los matrimonios. En municipios como Obregón hasta hace poco tiempo, los hijos de los pudientes, y yo no lo hablo con un respirar por... No, yo no me siento... Como sea, ándale, no te estés justificando. Estudiaban, tenían acceso a estudio en el extranjero o en otras ciudades, o en Monterrey o en Guadalajara, y aprendían negocios Modelo de nuevos, negocios. modelos de negocio. Cuando regresaban a su ciudad, que tenía ciertos límites, porque los dueños no los liberaban, esos terrenos, no dejaban que llegara nada nuevo, venían y habían aprendido que podían poner una tienda automática de esto, un café del otro. Y les tronaba. Llegaban a poner negocios y eran víctimas de esas prácticas y no funcionaba, nada aprendía, nada O sea, pegaba. víctimas de Se lo que sus ahorcaba la padres economía. generaron, padres, abuelos, Y de sus con ese costumbres. cacicazgo. Y costumbres, sí. y costumbres. Entonces, No había mercado, entonces. dices, para- no, ¿quién va a llegar? Por- Me vas a poner un negocio de otro tipo. Vale triple el terreno. Si no hay que se quede. Entonces, ese tipo de prácticas hacían daño. Pero había un señor que quería que se rompiera con todo eso y generaba desarrollos urbanos y generó, pegado a la universidad, en la unidad Nainari. Ahorita vamos ahí déjala. Porque ese señor ya sé quién es. Y vas a echar mucha salsa. Entonces ahorita para que ahí te vas a ir más. Entonces de que, a ver, David Fierro. Bueno, yo quisiera, bueno, creo que el tema es si hay clasismo o no en estas decisiones en Sonora. Y yo quisiera empezar primero
en ver contexto, es decir, contexto y la historia, que es la que te puede decir si hay clasismo o no en Sonora y específicamente en Hermosillo. Y yo quisiera traer a colación los elementos que demuestran que en Sonora somos una sociedad aún cerrada, aunque nos duela, pero hay que decirlo, y decirlo abiertamente para poder modificarlo. ¿Hay clasismo? Por supuesto que hay clasismo. ¿Hay historia de clasismo? Por supuesto que lo hay. Basta recordar nada más cómo Sonora trataba, por ejemplo, a los chinos, por ejemplo. Sí. Vergonzoso para nosotros los sonorenses, donde había leyes que prohibían incluso el matrimonio entre mexicanos o sonorenses con chinos, donde hacían, destrozo y medio. ¿Sí? Eso da una muestra, un brochetazo de esa, de esa formación que traemos y que debemos de hablarla abiertamente para tratar de mejorarla. Ahora, cuando vemos este tema de decisiones, si hay clasismo o no, donde va el desarrollo, pues miren, es que hay una percepción muy clara en Sonora. El poder político combinado con el poder económico, que era el que decidía o sigue decidiendo en muchos lugares de nuestro estado hacia dónde y cómo. Es ahí lo que decía ahorita Jorge, que había un señor o había... Es decir, todo eso está muy marcado y hay esa parte de clasismo que lastima a un estado como Sonora, que tenemos que ser más abiertos. Regresamos al tema de lo que manejamos hace poco aquí en esta mesa. ¿Cómo es posible que a las personas en condición de calle las veas o las trates como si fueran un guiñapo, fueran un objeto, no un ser humano, ¿no? Entonces, sí tenemos muchos mensajes de clasismo que Sonora tiene que abrirse y tiene que reflexionar en dar pasos hacia adelante para mejorar y dejar de tener esa visión todavía, una visión, decíamos en aquel entonces, todavía muy rústica, todavía muy a hachazos, es decir, necesitamos, creo, dar pasos hacia adelante, entender que la tolerancia, la diversidad, la pluralidad, ahí está la riqueza, la verdadera riqueza del sonorense. Ahora, posiblemente todo esto tenga también un antecedente histórico, es decir, quienes llegaron primero a habitar esta tierra, pues lucharon con muchísima adversidad, el clima, es decir, tantas condiciones que posiblemente eso, tratando de entender, nos haga ser un poco cerrados en ese aspecto. Pero el mundo ha girado. El mundo giró y el mundo ha cambiado y creo que Sonora tiene y merece y es necesario evolucionar y ser mucho más inclusivos. Y el proyecto ese, en esa ubicación, creo que ayudaba mucho a pues por lo menos iniciar ese proceso de integración, ¿no?, social, sí. Que bueno, ahorita daremos otro ejemplo. Roberto, ¿por qué camisa azul coinciden siempre tú y David traen? El origen. El origen. El ruso nomás ya trajo rayas, ¿no? A rayas azules, más, pero nunca deja el azul. Y en tu caso la conciencia te traiciona también, porque en el fondo... No, pues es que dije, voy a darles gusto. Siempre los maltrato, les voy a dar un gustito. Fíjate, Aaron, que me pusiste a estudiar y me gustó mucho lo que me encontré. Yo creo que este problema tiene... Yo le veo 4 o 5 dimensiones, aristas, como le llamas tú. Una, hay que entender el programa de la presidenta. Yo diría que hay que comprender rápidamente cuáles son, vamos a decir, las intenciones, las características básicas del programa, etcétera. La segunda es el estudio o el fenómeno del clasismo, que coincido perfectamente con ambos compañeros de la mesa, que es indudable. El problema del clasismo es que nadie lo acepta que lo tiene, pero sí se siente, ¿eh? En las personas que lo sufren lo sienten, aunque nadie lo acepta, porque eso nadie lo acepta. Así ¿no? Pero en el fondo ahí está. De otro tipo de fobias, la gente está a veces hasta orgullosa. ¿Hasta qué? Orgullosa, o sea, yo conozco homofóbicos, por ejemplo, que se sienten muy orgullosos de su fobia, pero en este caso de la fobia de clase no. Todo el mundo dice no tenerla, sí. Todo el mundo dice no tenerla, pero aparece, cada rato. Pero además la tienen tan normalizada que en sus propios argumentos, donde dicen que no se evidencian. Se evidencian. Hay otro dilema, que es el dilema de las plusvalías. Es un dilema, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que sea la razón principal sobre la cual tiene que decidir un gobierno, pero sí es algo a considerar. Pero hay falacias en ese argumento. Yo lo sé. Ahorita te voy a poner un ejemplo. Yo lo sé, pero
pero sí afecta algo mal hecho sí afecta a las plusvalías. Mal hecho. Ajá. Eso Que como no claro. se conocía el plan y así como lo anunciaron, pues la neta te daba toda la impresión de que era algo mal hecho. Sí. Los modelos internacionales de vivienda exitosos que se han basado principalmente para crear bienestar en la gente, para detonar economía y para integrar a la sociedad. En Asia, Que en una Asia- sociedad bien integrada te detona todo lo que dijiste luego se va, anteriormente, es ¿no? una junta con otra, ¿no? Sí. Es como una espiral ascendente, ¿no? Así es. Donde todas esas variables que mencionamos van uno interactuando con otra en positivo. En Asia, que es donde han sido más exitosos en los últimos años para la creación de los programas de Singapur. vivienda, específicamente en Singapur, inclusive aquí en Canadá, también hay programas muy Canadá, interesantes, donde, por ejemplo, en Asia y en Canadá, pues ya llegó un momento, fíjate cómo abordaron ellos el problema de la migración en Canadá. Así es. En pocos años se llenaron de un mosaico mundial, Así es. ¿no? De religiones, razas, etcétera, y la manera de cómo los están integrando es poniéndolos a vivir juntos. Así es. No dejan que se hagan guetos. O sea, no Exacto, dejan que exacto. uno Los latinos acá, los así, no, ni así madre. es. Aquí los vamos a poner a vivir juntos, o si no, no te apoyo. Yo te voy a apoyar para vivir en ese edificio, si quieres, ¿no? Entonces, la neta es que a querer y no quebraron, pues, porque el interés tiene pies. Y la gente podrá decir, yo quiero vivir con los islamitas, pero si le están prestando a dinero preferencial, tasas preferenciales, y con la condición de que te vayas a vivir con los cristianos y con los budistas y con los no sé qué, pues ni modo, ¿no? O sea, la gente prefiere siempre el bolsillo, Así ¿no? es. Entonces, y por último es el fondo de todo que siempre caigo yo y que hemos coincidido muchas veces, Aarón, es que la verdadera vivienda digna no se va a poder resolver hasta que no haya una progresión fiscal. Somos un país que cobra la mitad de impuestos del resto de los países de la OCDE. O sea, estamos muy mal ahí, no le están cobrando impuestos Sí. a los más ricos y están, pues como siempre, expoliándonos, nos llevamos viendo, señalando que a los gringos, que a no sé quién y que a no sé quién otro. Y resulta que los mexicanos, aquí hay un grupúsculo de mexicanos que esos sí viven a toda madre, en Las Lomas y en Santa Fe, y que nos están expoliando a todos los mexicanos por la libre, ¿eh? Porque ellos generan valor en base a la infraestructura que todos pagamos, ¿cómo se dice? Al bienestar o a todo el esquema institucional que todos soportamos. Ellos lo utilizan para generar valor en sus empresas y no están siendo Así es. justos con el dinero de vuelta. Entonces, la verdad es que si consideramos y avanzamos un poquito en la primera, que es, ¿qué características tiene el programa de Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum está diciendo, bueno, vamos a lanzar 1.2 millones de vivienda en el país. Es una cifra importante. Sí. El problema es que viviendas, Así es. no lo dejan claro, nomás Así dicen, es. tienen que ser arriba de 60 metros cuadrados. Ah, no, igual o mayor, pues todos van a ser igual. La 60 vivienda, ¿no? metros. Ah, 60 metros. 60 metros, Que es ¿no? más o menos Está las bien. dimensiones que están de los departamentos estos de alta plusvalía. Bueno, pero 65, pero te voy a decir cuál es la gran 62 metros diferencia. Igual en Singapur, por ejemplo. El entorno. Es más hasta más bajo. La áreas diferencia es que la densidad es mucho mayor, o sea, los echan para arriba, para que haya más áreas verdes de terreno, Eso. que es donde la gente realmente va a vivir, Así es. áreas de equipamiento, áreas de esparcimiento, de diversión, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, totalmente, Entonces, muy bien hecho. si nomás vas y le pones la pichonera de 60 metros, No, es no. injusto. Así es. Es injusto porque es como hacinar a la gente. Así es. Se me figura a mí como, está mal que lo ponga, pero lo voy a poner como cuando ponen las granjas que nomás ponen Sí, al de pollito los- ahí No, para que esté pichoneras comiendo, les ¿no? decían a las de Infonavit. Entonces, Pichoneras. esa característica. La otra es que celebro, que voltea para allá, que es un problema que ya hace rato existe. Lo resolvieron bien hasta el gobierno de Fox, desde Cedillo, cuando estuvo, ¿cómo se dice? El Infonavit, gestionando millones y millones y millones de créditos, inclusive fue detonante de la economía de la vivienda, con sus asegúnes. A lo mejor alguien podría decir, hubo corrupción, hubo esto, pues corríjanlo nomás, ¿no? Sí, pero sí, No cambies sí. mucho el modelo, pues si Así está es. funcionando. Y yo creo que otro que hay que hacer, oí mucho decir, es que les van a regalar la casa con nuestros impuestos. Yo nunca vi que Sheinbaum dijo No. que les iba a regalar las No. casas. Inclusive dijo,
son casas para gente de hasta 2 salarios mínimos. Y que tuvieron un ingreso menor de 17 y el mil pesos, el ingreso familiar. Y el 3%, el 30% van a pagar hasta el 30% del salario familiar. Entonces, a mí se me hace muy bien. Ahora, ¿qué es lo que se me hace mal? Yo creo que el gobierno, como no tiene impuestos, todo lo que puede hacer, esas pichoneras. Vuelvo al punto último. Mientras no haya aprobación fiscal, no van a tener dinero para financiar subsidiariamente, cumpliendo con los principios del Partido de Acción Nacional, ¿no? Subsidiariamente, a la gente que menos tiene, tenderles la mano para que tengan una vivienda digna, no una vivienda. O sea, es muy importante agregarle entre comillas la palabrita enseguida, digna. Y digna es aquel que se pone a diseñar el programa, que sienta que él mismo y su familia puede vivir ahí. A ver si es cierto que se la avientan esas pichoneras. Está como los famosos pies de casa, que en algún tiempo se estuvo solucionando algunos problemas, sobre todo invasión de tierras y todo eso, con pies de casas, pues eran de 40 metros, creo, ¿no? Tú fuiste síndico. Los famosos pies de casa de 40 metros, pero de perdida tenían ahí terreno, pues a lo bestia, ¿no? Y solventaban, ayudaban porque la gente iniciaba, era un pie de casa. Era una forma de decir, aquí ya tienes un lugar y lo vas a ampliar. Es decir, cuando me tocó ser presidente municipal, me tocó hacer una colonia así, y hoy tú llegas y ves una colonia estructurada y dices, es totalmente distinto a lo que en aquel momento se entregó. Es una forma de arranque para que la gente, les das el impulso. Pues, ¿no? Y aquí en Sonora, Agua Prieta quizá, pero en Ciudad Obregón muy rural, tenemos 5 comisarías, 36 delegaciones. Esas delegaciones, muchas están en ejidos, entonces muchas cabeceras de esas, sus solares son grandes. Cuando hablamos ya del casco urbano es otro tema. Sí. Todos los desarrollos de vivienda, por ley, tienen que destinar entre un 2 y un 4% de la superficie que van a desarrollar a áreas de equipamiento y áreas verdes. Entonces, el área de equipamiento, pues es donde va a ir la iglesia o donde va a ir el taller de manualidades o la asociación que llegue y pide. El ayuntamiento, cuando tiene que hacerle frente a necesidades de la ciudadanía o de algún organismo o un cliente interno de algún otro nivel de gobierno, pues ¿de dónde depende? ¿De dónde se hace de terrenos? Se hace de terrenos de ese 2% que se destina. Y le donas, aunque no quiera, a todas las iglesias, a la iglesia que lo pide de la forma correcta, porque también ellos van creciendo como los Oxxos, van creciendo las colonias y la puerta negra y el testigo de no sé qué, y el que quiera te lo va pidiendo y quiere ir avanzando también, ¿verdad? Claro. Entonces, que yo defienda que la diócesis católica le entiende y más rápido presenta el expediente y más rápido lo justifica, pero también tenía pastores que me llegaban con 200 doñas y cosas raras, y muchos engordadores de terrenos que te lo piden y que luego no se terminó. Entonces, de ahí se nutren. A lo que se refería Roberto, del parteaguas del 2000, del Infonavit. No, ya había terminado. No, sí. Lo que hizo Fox, hay que reconocer. Nomás porque quería hacer un comentario ahí sobre lo que decía Roberto. Bueno, poner ejemplo, mira, de hecho estoy aquí recibiendo, pues híjole, a lo mejor no nos oyó al principio, pero ahí están, es que se hace ruido y se crean comentarios clichés o falaces y que se van repitiendo y paradigmas, dice Miguel Gaitán, dice, es un infierno vivir en ese tipo de edificios. Una persona mayor de 60 años se expone a fracturas de su eje esquelético. La convivencia es un infierno, los invito a que vivan un mes, es peligro, dice, ¿no? Volvemos a lo mismo, ni siquiera se conocía el proyecto, están confundiendo las paridas con las preñadas, ¿no? Porque se basan, otra vez lo vuelvo a decir, lo que estuvo señalando Óscar Ortiz de la CTM, de un proyecto que es en Altares,
un tipo de edificio que bueno. Presentaron a eso se una refiere. planta, ¿no? Sí, Sí, presentaron pero una que planta. son dos temas también, hay que Pues decirlo, sí, hay son que dos clarificar, temas, son pues, dos temas exactamente. distintos. El tema de la vivienda, el bienestar y el tema del Infonavit Así son es. dos cosas Son distintas. totalmente. Nada más que se mezclaron. Totalmente. Retomo. Y nomás para poner ejemplo de esto, en lo que... o sea, fíjate, yo recibí comentarios toqué aquí el tema con Juan Carlos Zúñiga y comentarios que recibía. Fíjate nomás, o sea, cómo confunde la gente y cómo hay una plena ignorancia de cómo es la integración familiar. Por ejemplo, me decían, porque Juan Carlos decía aquí que se estaba estigmatizando la pobreza, porque no hay ningún dato, no hay datos que la pobreza per se signifique criminalidad, ¿no? Que sean criminales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decía eso Juan Carlos? Porque de los argumentos que arguían los vecinos del poniente, algunos, no todos, ¿no? Era que iba a haber mayor inseguridad, lo que ya dije ahorita, basura y que bueno. Entonces, comentario muy generalizado. Sí, pues vean la Choya, ¿dónde hay más índices de delincuencia? En las colonias de escasos recursos. Sí, y me ponían la Choya, que pueblo. Bueno, fraccionamientos precisamente que están a la quinta madre, donde no hay los servicios básicos, no hay son vigilancia, ineficientes, no hay vigilancia. Claro. Les pongo la contraparte. Bueno, y luego los abandonan porque ni siquiera el transporte urbano llega. Y los abandonan, y por supuesto también, casas abandonadas se vuelven... También depende qué tipo de delito, porque si andas buscando, por ejemplo, facturas falsas o lavado de dinero... Los de cuello blanco, ahí eso lo va a encontrar en otro lado. Exactamente. No sé, depende. Sí, entonces, pero vamos a un ejemplo porque tenemos nuestros fotos pequeños de integración social, Centenario, está rodeado de la Mosca, el Malecón, las granjas. Me van a decir que la plusvalía valió madre ahí, que hay inseguridad. No lo hay, porque hay una integración social, porque ahí hay vigilancia, los servicios básicos llegan. Entonces, es más, mucha gente de Centenario, al contrario, su plusvalía sí ha subido y se está quejando de gentrificación, porque se están llegando negocios, oficinas, y ya les está molestando, no hayan ni dónde estacionarse, y la plusvalía se ha ido para arriba, y tú, ve a querer rentar ahí, vas a ver cómo. Entonces... Claro. ¿De qué me hablan que la plusvalía va y que criminalicen así a la pobreza? Pues, ¿no? Pero además también, mira, Aaron, yo creo que vale la pena también traer a la mesa lo que sucedió, no, habló como media hora. Sí. No puede quejarse. Lo que sucedió con el Hospital General, tú recordarás. Sí. O sea, hay un antecedente. El Hospital General era también clamor porque iba a caer la plusvalía, iba a haber destrozo, iba a haber gente flotando, etcétera. No pasó absolutamente nada. Pero sabes que hay algunos, David, en los comentarios que decían, ahí está el ejemplo claro que pasó, que hay más indigentes, que hay mayor tráfico. El tráfico ahorita es por la obra que está, que es eventual, pues eso. O sea, mayor indigencia yo no veo, ni basura, como decían que iba a haber. La plusvalía, no mames, está sobrevalorado ese sector. O sea, cada vez está carísimo, ¿no? En fin, y ya para que inicies, ya se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, mira, lo que pasa que cuando llega un modelo ideológico en un rompimiento con lo que había, el péndulo se carga hacia un lado y luego hacia el otro. ¿Por qué se generó el caldo de cultivo para que López Obrador le hablara al oído a la gente y generara su encono y todo eso? Porque hubo una falla. Tuvo el gobierno anterior, o los gobiernos anteriores, la oportunidad de quitar esa bandera. Cuando yo estuve en Obregón, yo me acuerdo que siempre se nos decía, pues para que pueda dormir a gusto el sur, el norte tiene que dormir a gusto el sur y que todo eso, ¿no? El chiste es que al ir avanzando, no olvidemos... O sea, tú no lo dijiste, pero en realidad es por el bien de todos, primero los pobres, pero no te gusta decirlo así porque sí, pero no decirlo de los dientes para afuera como mercachife y luego no llevarlo a la práctica y ser los primeros que se van a comprar Prada en Tokio. ¿Está bueno? Entonces, vamos a explicar. El tema del Infonavit, el tema del Infonavit. Para que no prenda. A ver, el tema del Infonavit, lo que mejoró
lo que mejoró, y no creo que te lo niegue ni David ni Roberto, es que antes, para que te asignaran una vivienda, tenías que ir con la líder fulana y te iba a decir, te tocó en el módulo 4, en el piso 3, y hasta daban una mochadita para tener acceso a la ronda de casas que se soltaron. Entonces, ibas con la líder y te decía, ya te purificabas y te decía, bueno, vas a quedar en tal parte, por lo que decías que si cerca de tu área de trabajo, con que te dieran ya chingabas paleta. No escogías ni dónde, ni cómo, ni cuándo, lo acelerabas el expediente y te tocó y te tocó. Al permitir que lo que daba Infonavit fuera el crédito, el recurso al trabajador, y que él escogiera el producto que compraba, hizo que los desarrolladores, gandallas muchos, abusivos muchos, cabrones muchos, que deja la vida de por medio hipotecada a la gente y que se atasca la ventana y que se atasca la llave de mala calidad. Dices, vas a pagar toda tu vida ese producto, vienes jodido de trabajar, no llegas a fin de mes y llegas a ese pequeño espacio y que se te atasque la ventana, loco. O que la regadera, o sea, son fregaderas, ¿verdad? Una deuda de toda tu vida, da para abajo. Pero al estar en la competencia y te empieza a hablar la vendedora, checando el padrón de Infonavit, y le hablan a la gente, tú ya calificas, tú ya tienes crédito, tú ya esto. Morros que van empezando, ya empiezan los vendedores a buscarlos con productos nuevos, te ofrecen ubicación, un plus, las guarniciones de las ventanas, te regalo la barra de la cocina y la escrituración de la notaría. Entonces ya empiezan a competir y a tener que sacrificar utilidad para mejorar el producto. Eso sí pasó a partir del 2000 con Fox, de que la gente pudiera escoger un destino. Claro, empezaron a salir los vicios de origen y todo eso. Ahora, por lo que decían de que si la plusvalía, que si se va a llenar de rufianes o no se va a llenar de rufianes, yo te diría una frase de uno de mis favoritos, Honoré de Balzac, que dice, él decía, detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen, ¿no? Hablando de... Se graba bien las portadas. Hablando de una fortuna fuera de lo normal. O sea, una fortuna rápida, claro. Obscena, sí. No algo que obedezca a la disciplina generacional y al control. Eso no debe molestar. Entonces, yo no me voy a los extremos. Yo creo que sería una sorpresa que se podrían llevar que la plusvalía sube en lugar de bajar. Yo sí creo que la plusvalía sube. Te ponía el ejemplo. Como bien hecho, ¿no? Bien hecho. En la periferia de Lidson, que yo conozco Obregón más que Hermosillo. En la periferia había la queja de que, oye, está llegando gente así, a estudiar y todo. El Lidson llegó a tener alumnos de entre 18 y 20 estados de la República y empezó a generar una microeconomía de madres solteras, divorciadas y viudas que se ayudaban asistiendo muchachos que venían de fuera, muchos sinaloenses, sí. Mucho de las Bajas, mucho de Coahuila. El Lidson está ubicado en una buena zona, ¿no? Sí, que en su momento sí. No lo era el lienzo charro y una central de maquinaria, era el extremo de Cajeme. Se convirtió en una buena zona, es lo que te quiero explicar, con muchachos y jóvenes que bien llenarían esas colonias que están hablando hoy en día. ¿Qué pasa? La gente que se quejaba empezó a darse cuenta que si su casa la convertía en departamentos, ahora Airbnb, que dijeran, oye, ¿por qué tenemos un desarrollo, por qué tenemos la colonia Tepeyac pegadita? Es que no habías dicho, y es lo que te iba a decir. Construyeron, el Lidson construyó ahí una zona residencial, enseguida... ¿Quién era el rector? ¿Quién fue ese que se le ocurrió la integración social? El más chingón que ha habido, el doctor Russo. No, señor padre de aquí de... Pero está enseguida de colonias de Infonavit y colonias de desarrollo social. Y eso no afecta. Por el contrario, ahorita tú te paseas por la unidad Nainari y vas a ver restaurantes, cafés, papelerías, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucha gente que ahora dice, cabrón, la casa que donde yo vivía, ahora resulta que se convirtió en departamento, zona comercial, y viven en otra. Entonces, pero yo no quiero caer en el extremo
del romanticismo malentendido de que ser pobre es bueno porque en la pobreza se sabe querer, dice el Buki. nadie O el dice, Pepe no Toro, ¿no? Que pienses. dice, los pobres amamos más y la chingada y oye, ¿y te vas a casar con mi hija? ¿Qué le vas a dar? Con puro amor vamos a salir adelante. No, ni madre. Yo no voy a dejar que entre a mi casa un vato con esa forma de Pues pensar. era el discurso de los No. 50 de- Entonces, no, pero también recuerda que teníamos un vato en un pedestal, en un púlpito, diciendo, no tengas 2 pares de zapatos. No quieras estudiar porque eres aspiracionista. Ese fue un extremo del nabo también. No. Sí, Lo cómo interpretas no. también a Y tu- ¿Cómo a dijo tu del puro nabo estilo, para que se entienda, del nabo. No, Así como entonces- dicen ahí en Polanco. Entonces, pues, ¿no? a ver, Del a ver, nabo. a ver, no es cierto, de peluche. no es cierto que nadie esté feliz con ser pobre. Pues claro que no. Todo el mundo quiere, por eso sí estoy de acuerdo yo en esa integración. El ejemplo que te puse, cuando me quitaste la palabra o que decías que me extendí, como te decía, que ese boomerang se pegaba a la gente sola al querer oficiar, no quiero que llegue este tipo de gente. Y a rato sus hijos no podían hacer negocio en empresa porque no generaron consumidores. La Comunidad Europea, que yo estudié mucho ese tema, los fondos de cohesión, si quieres llevártelo de individuo a país y a pueblo, ¿qué hacían? ¿Qué hizo Alemania? ¿Qué hacían los primeros países de la Comunidad Europea? Generaban fondos de cohesión, se los ponían temporalmente a un país, que Grecia sale adelante, tú sal adelante, pero con estos parámetros, crimen, camas de hospital, etcétera, seguridad, y luego ya recibiste la aportación de una transfusión de dinero fresco, la dejas de tener, y en tanto tiempo, ahora eres ponedor. Entonces, eso si te lo llevas al individuo, que es la parte que me gusta del PAN, si te lo llevas al individuo y decides que si es un ladrillo fuerte, va a ser parte de un muro fuerte. Ahí sí creo yo que se iban a dar una sorpresa de cómo sube la plusvalía en lugar de bajar. Claro. Sube la plusvalía. Para empezar, iban a vivir un madral de gente y eso implica comercio y consumo. Exactamente. Entonces, Más protección, más cuidado. Pero, perdón, Roberto, discúlpame. Entonces te decía, el tema es que los municipios, los gobiernos municipales, la sindicatura, aquí no sé quién demonios sea, aquí en Hermosillo, va a poder disponer de terrenos para devolvérselos a la sociedad ¿Quién? Blanca Colosio. en función del área de equipamiento que los desarrolladores dan. Entonces, si es un complejo habitacional de 2 pisos, ¿cuántas gentes por familia van a tener un área verde de ese 2%? Pero si te vas a 4 pisos, ese 2% de área verde no es suficiente, Roberto. Ya se quedan muy poquitas áreas Pero verdes es que, y parques. pero otra vez, mira, yo voy a tratar de hacerle un poquito el abogado del diablo, o no del diablo, Del ruso. No, el abogado de los vecinos del poniente, porque ellos dicen vecinos del poniente, ¿no? A ver, ellos alegaron plusvalía, ¿no? En algún sentido tienen razón. Voy a tratar de explicar por qué. El proyecto que presentaron estaba, la verdad, con mucha limitación de información. Presentaron una planta, ¿no? Donde quedaban 4,000 metros entre no sé qué tantas hectáreas que se iban a desarrollar para áreas para el parque, pues, ¿no? En pocas palabras. Pues, si quieres, o sea, en esa área sí vas a hacer un desmadre. Ahí sí vas a generar un gueto. Exacto. ¿Me explico? Ahí sí se te va a terminar haciendo un desmadre. Ahora, ¿por qué no pensar? ¿Qué otros errores le ves ahí? A ver, yo creo que el proyecto que presentaron tiene muy baja densidad. O sea, si ya vas a mandar a vivir a la gente hacia arriba, pues échale para arriba con ganas. ¿Cuál es el problema? Ah, no, pues es que queremos que nos rinda la lana. Ah, no, pues si quieres que te rinda la lana, vende ese terreno, pues, y con ese no compra los elevadores y eso lo estás sacando. O si necesitas una grúa para poner arriba las vigas de los últimos pisos. O sea, ¿por qué sacarle a lo grande, pues? Eso es lo que yo siento que esa limitante mental que venimos acarreando los mexicanos de no querer hacer cosas grandes de una buena vez. Y obviamente así como estaba presentado, Aaron, con la limitación de información que había, pues iba a terminar ahí, no por las razones a lo mejor expuestas, pero sí iba a terminar siendo un desastre. Ahora,
yo que creo que a ellos les falló. Yo creo que yo si fuera abogado o asesor de ese grupo les hubiera dicho, oye, no aleguen. Esas cosas que alegaron, que ni siquiera las voy a repetir porque son... Sí. No daba ningún argumento sólido, ¿no? Era un encabronamiento que nomás tenían y punto. Aleguen razones, exijan un proyecto más fregón, eso era lo que exijan que les enseñen cómo va a ser, porque a final de cuentas es dinero público y tienes el derecho de saber. Entonces, esa es otra, la plusvalía es también con impuestos que todo el mundo paga, pero también te hacen pagar por ella. Sí. Bueno, o sea, tampoco es gratis, sí. ¿no? Al que le toca la plusvalía le cobran. Sí. Inclusive está hasta por ley, ¿no? En la Ley General de Asentamientos Humanos, sobre la cual se agarraron todos los ayuntamientos para estar modificando constantemente las franjas de valor de los usos de suelo. Entonces, la neta es que le hubieran dado otro enfoque a su protesta. Ahorita se los llevaron. Va a estar en otro lado y vete a saber. ¿Quién sabe por qué haya sido la decisión? La neta es también que eso de sí, que doblaron. ¿Quién sabe qué hay ahí? Como que yo he visto al gobernador que cuando quiere hacer algo se sostiene mucho pues ahí más están en los de las decisiones, presas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí él detectó que había otro tipo de cosas, o a lo mejor hasta con el mismo terreno había broncas, vete a saber, ¿no? Entonces, a lo que voy es, yo alegaría que me hicieran un desarrollo cerquita así. Sí. Yo alegaría, pero házmelo bien, házmelo con estas características y la plusvalía se va a las nubes. Es al revés la cosa, ¿no? Bueno, David. Yo diría que al final de cuentas sí ganó el clasismo en ese tema. Hay que decirlo, hay que decirlo con toda franqueza. Miren, a Sonora le tocan cerca de 34,000 viviendas en el programa de vivienda del bienestar, más o menos 33,000, 34,000 a Sonora al 2030. Es decir, el gobernador Durazo terminaría más o menos aproximadamente como con 14,000 viviendas. ¿Por qué se da estos pasos así tan acelerados? Quiero entender la lógica que ha distinguido al gobernador Durazo de buscar cómo potencializar las oportunidades que Sonora está teniendo. Cuando siempre hay un programa nacional, ¿sí? Y si un estado se atrasa y otro se adelanta y hace las cosas correctas, te asignan más y más rápido, ¿no? Entonces, en esa lógica entiendo esa parte que pudiera haber sido de la precipitación de arrancar rápido, como ya se arrancó allá en Ciudad Obregón y en otras partes. Entonces, entiendo esa parte. Sí no me gustó en lo personal ese retiro, digamos, de la decisión tan repentina, pues porque está bien, un gobierno que escucha, un gobierno que da cabida a la manifestación, está muy bien, pero no quedó clarificado al final del día lo que sucedió y queda en el ánimo futuro que si yo tengo una información errónea y me organizo, me manifiesto, puedo tirar algo que pueda ser positivo para ellos mismos. Esa parte a mí no me termina de convencer, pero bueno, eso ya está, es decir... Y además los tabús que hay, los estigmas, prejuicio, bueno, todo el mundo tenemos prejuicio, siempre partimos de un prejuicio, ¿no? Pero bueno, la estigmatización... Sí. Que se le da, no es que romantizar la pobreza, no, tampoco, porque además tendría que ser también de una manera de cómo seleccionar también el tipo de a quién se les va a dar ese beneficio. Ya la vez pasada recomendamos una serie y ya ¿la viste siempre o no, Roberto? La preferiste tomar, ¿no, cabrón? Mande. Preferiste tomarme. Pero al otro día, ¿qué te dije? ¿Cuántos capítulos viste ya? Alcancé a ver 3, ya para el cuarto está andaba buena, vomitando. No, pero está muy buena la serie, tú sí la viste, ¿no? Claro. No, pues mira, ahí la actuó, es el protagonista. Ya, espérame. Está muy buena, ¿terminaste, David? No sé si terminé. Bueno, mira, hay que reconocer en ese sentido, sí, lo que cuando Claudia Pavlovich, cuando los vecinos también se oponían al hospital, por ahí también muchos se enojaron porque yo puse un tuit donde dije que Claudia Pavlovich había tenido las faldas más puestas, ¿no? Para llevar a cabo ese proyecto. Y muchos hasta confundieron que yo estaba, bueno, ya sabes, hay muchos que traen telarañas, pues si estás defendiendo ese gobierno corrupto, bien nomás. Pero sí voy a reconocer que en ese proyecto
hubo muchísimo oficio, sería un gobierno muy corrupto, lo que ustedes quieran acusar. Pero en ese proyecto, ¿qué hicieron? Ante las protestas de los vecinos, salieron todos los secretarios, bueno, hubo unos dos ahí que no, el de Hacienda pues ni se mueve, ¿no? Ahí, bueno, no se movía, ahorita ya se movió hasta quién sabe dónde, porque trae orden de aprehensión, ¿no? Pero bueno, muchos secretarios fueron a tocar las casas, a informarles, darles folletos, a hacer juntas vecinales, a explicar cómo era el proyecto, y ¿sabes qué fue donde ahí sí, aplauso a los vecinos, exigieron precisamente más vías alternas, se favorecieron muchos otros lugares de la zona, porque abrieron más. Entonces, sí o no son buenos ese tipo de proyectos, cuando se hacen bien además, ¿no? Y ahí sí hay que reconocerle, hombre, que tuvieron todo el oficio en ese sexenio de Claudia Pavlovich para convencer, a final de cuentas, a articularlo, exacto. O sea, ¿puedo leer algunos comentarios, Ruso, antes de que... para que mira nomás, Roque Hernández, nada de que el mejor rector fue un dictador que duró como 30 años, nos dicen acá. Lo más chingón. Pero bueno. Y fíjate, y lo que son las cosas, ¿no? Y lo que son las cosas, justamente la intención y lo que se logró fue que fuera una universidad que tuviera lo mejor del mundo para la gente. A grado tal de que cuando en las Olimpiadas de Australia, en Sydney, la compañía inglesa que terminó de hacer las instalaciones, no se regresó a Inglaterra, voló a México y voló a Sonora y a Cajeme a hacer las mejores instalaciones de pistas de atletismo, de albercas, de laboratorio, todo lo mejor, porque tenía que tenerlo la gente, y eso fue lo que lo hizo incómodo a mi padre en ese momento, y que luego, con desarrollos del tema que tenemos, sacarlos de esa plusvalía de la zona norte a otras partes, y ahí están los misioneros, está Villa Itzón, con casas preciosas y familias. Mira, una sociedad, tienes que verla. Ya es para el cierre, ¿no? Sí, de forma muy filosófica. Tienes que alucinar, así como si te fumaras. Utopía se llama. Sí. Perseguir la utopía y perseguirla. Como Aldous Huxley. Ándese. Bueno, ese sí se metía en la chica. ¿Cómo se llamaba? No, pero ahí le llamaban la hambre, sí, que en el mundo feliz, ¿cómo se llamaba? Bueno. Tú no era eso. Entonces, cuando ves un asentamiento humano como un organismo vivo, ya de tiempos bíblicos, la novia Jerusalén, la no sé qué, la bella París, y que la hablas como si fuera un ente vivo, es donde tienes que entender lo que siempre hemos dicho, que la suerte, que una cadena no es más fuerte que su eslabón más débil. Soma. Soma. Esa era la que usaban ahí en el mundo feliz. Entonces, por eso te digo yo que eso de que te guste ser pobre, nomás ese Pepe el Toro en las películas de Pedro Infante y a López Obrador en las mulas de los compadres, porque en los hijos no, en los hijos no puede ser pobre, ¿no? Entonces, sí se tiene que, todas las corrientes políticas, todas las ideologías, los modelos de gobierno nacieron de filosofía y de pensadores. A mí me llamaba la atención cuando empezaban a gritar en la Cámara que es un honor pertenecerle al Obrador. Déjame terminar, grosero. Te voy a decir cuál es el problema. Que te dicen, todos los chamacos que están haciendo una nueva familia, que se están casando, que están egresando, que tienen empleo, forman una familia con ilusión y quieren llegar a más y quieren mejorar su calidad de vida, y cuando conocen cómo viven los demás y cuando conocen lo que se puede hacer, se van a esmerar por más. Querer funcionar con esa doctrina de que a cada quien aporta según su capacidad y recibe según su necesidad, fracasó. Ya tiene 10 barcos a punto de tomar un narcorrégimen en Venezuela. Son mentiras. Bueno, pues vamos a ver. Eso es porque viene de una filosofía. Y cada vez que en la mañanera te decían, qué chinga contigo, loco. Cada vez que te decían, neoliberales, como si fuera una palabra peyorativa, una mentada de madre. Y yo les preguntaba a los diputados, defíneme el término neoliberal. Neoliberal, no, unos corruptos hijos de la chica. No, es un modelo inglés del siglo XVIII que tiene que ver con esto y con esto y con esto. Y cuando te dejan un sector a libre garete, este gobierno que desbarata fideicomisos por mientras luego los va a arreglar y todo eso, es lo más neoliberal que hay.
Todo eso viene Debería a la darnos realidad y se refleja en el tema que nos tienes el día de hoy, que si por qué no se le puede dar vivienda digna a un segmento de la población sin que se molesten otros que ya están ahí, que porque les va a afectar la plusvalía. Yo viví una experiencia muy bonita, No, luego no. ya que hablen ellos. Sí. No, pues ya era el cierre. Sí, a ver, yo creo que, bueno, David o... No, A adelante. ver, yo veo dos conclusiones principales aquí en esta plática. Uno es, el clasismo, que evidentemente sí existe y persiste, solamente se va a combatir con desarrollo. En la medida que los países se desarrollan, en esa misma medida, todos cada vez somos más iguales, ¿no? Y poco a poco se va eliminando ese cáncer, le vamos a decir, de la sociedad, que por cierto es una herramienta de control, de las clases altas. O sea, el clasismo sí. es una herramienta es una manera de poner muros invisibles que te dicen, en esta escuela no puedes entrar, que es la mejor escuela, no puedes entrar, Entonces, ¿con eso qué hacen? Ellos garantizan que siguen siendo los más preparados. Esas escuelas del Opus Dei que tienes que llevar recomendación, cabrón. Sí, no, hay recomendación de gente que... Hay colonias donde para que te acepten tienes que llevar la recomendación de gente. A veces es el de modelo gente. de las colonias cerradas. Oye, a veces es de gente que ni siquiera vive en la colonia, de donde tienes que llegar la recomendación. Sí, así es. Entonces, el punto es que existe y eso no se va a combatir o solamente se combate con desarrollo. Para tener desarrollo este país necesita cobrar impuestos y para cobrar impuestos este país necesita separar realmente, no de discurso, el poder político del poder económico. ¿Se separó el poder político del económico? No. Tengo mis serias dudas. No. Es más, ahorita el reversazo que dio el gobernador, pues es una mala señal en ese sentido. Ahora resulta que le seguimos el rollo a un puñado de gentes que lo quieran o no, porque estuve escuchando algunas participaciones de algunos de ellos, no todo lo que tienen se lo merecen. No. Entiendan esa dinámica. Hay unos que nacimos con más suerte que otros. Entiendan esa dinámica, entiendan. O sea, para que nos vaya mejor a todos tenemos que entender eso. Yo eso es lo que creo. Fuera ¿no? el echaleganismo. ¿Cómo te puede...? No, espérame. No, ya ibas a ganar. Venga, David. No, yo creo que como conclusión tenemos que preguntarnos, ¿qué nos deja esto? Es decir, este hecho, ¿qué nos deja? ¿Qué aprendemos de él? ¿Qué vamos a hacer para superar ese clasismo del que estamos hablando? ¿Sí? Y creo que esta movilidad social, este pegoste que tenemos, les llaman algunos investigadores, cómo a veces la pobreza te pega al suelo y no te permite, es una barrera de superación y genera precisamente este tipo de diferenciación, de clasismo, etcétera. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer para ser mejores? ¿Qué sigue en Sonora para poder nosotros ser una sociedad más inclusiva, más incluyente, no tan cerrada en eso? Y me parece que ahí tenemos que trabajar todos en establecer estándares que nos permitan estar evaluándonos, estar midiendo, tratar de evitar esa polarización que lamentablemente está, es decir, una polarización que separa a unos de otros. Y me parece que puede ser una aspiración, a lo mejor de largo plazo, pero tenemos que empezar a hablarlo, tenemos que empezar a colocarlo en la narrativa de que el racismo, el clasismo no debe de ser algo bien visto o no debe de ser algo natural. Mira, somos tan clasistas en Sonora, o aquí en Hermosillo que decimos, de Villa de Ceris para allá ya son guachos. Sí. O las expresiones, es que va pasando un oaxaquita, ¿no? Oye, eso es absolutamente discriminatorio. Pero ¿qué pasa? Que a veces ni siquiera sabemos que eso es discriminatorio. Luego entonces nos hace falta educación, ¿sí? Y creo que esa es la gran parte, son de las grandes
tareas o asignaciones pendientes que tenemos como sociedad en general, más allá de colores partidistas y de gobiernos, como sociedad en general. Porque yo quisiera que el día de mañana mis nietos, ya no mis hijos, mis nietos, se desarrollen en un Sonora mucho más armonizado, en un Sonora mucho más incluyente y no en un Sonora todavía que marca diferenciaciones clasistas. Gracias, David Gracias, Figueroa, gracias. nuevo clasista de la Olivares, Roberto, ese señor veneno, no mames, pero bueno, Roberto, muchas gracias, ¿cómo? Proletario. Y ciudadano. Ciudadano, hombre de Cristo y integrador de la sociedad. Bien, bien hecho, Russo. Ya volvió, ¿no? Un poquito ya más con más energía, ¿no? Porque andaba muy jodido. No, se pero notó bueno. porque nos quitó como 3/4 partes del tiempo. Voy a traer el reloj de arena, chingadera, me lo voy a traer. Ahí te lo voy a poner como te lo ponía antes, pero te enojas, pues. Bueno, gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.